entonces, a ver, inicio la grabación y listo. Ya, respecto a la prueba que tuvimos el otro día, bueno, el día miércoles, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Si ya hicieron la revisión, algo que no hayan entendido que les haga falta para poderles explicar ahorita. Buenas noches. ¿Será que puede explicar la última clase, por favor? Sí, o sea, la parte esa de la función lineal, de obtener la pendiente y esas cosas. ¿A eso se refiere, niña? Sí, la última clase. Ya, ok, perfecto, no hay ningún problema, ya le ayudo, ya. A ver, verán, bueno, entonces nosotros, bueno, habíamos entrado ya a la parte de funciones. Sí, bueno, hasta aquí todo lo que se había visto hacia arriba era la parte del primer capítulo de todo lo que viene siendo expresiones algebraicas. Es decir, como les dije aquí, la idea es que ustedes aprendan a utilizar bien todas las expresiones, a operar términos semejantes, a factorizar bien, a simplificar bien las expresiones, a no realizar tal vez simplificaciones un poco extrañas y ese tipo de cuestiones. Ya, todo eso fue lo que se trató en la unidad número 1 hasta aquí. Ya, como les digo, es que igual les queda alguna duda, entonces por favor me avisan para, o sea, que sean dudas puntuales, ¿no? Y me dicen, bueno, por favor, tal vez puedo ver cómo realizar esto o el otro, o sea, les podría ayudar sin ningún problema. Ya, en el caso de la parte número 2, viene siendo la parte de funciones. Ya sería el capítulo número 2, en el cual nos dice que una función sí es un tipo de relación que relaciona qué cosa. Va a relacionar un elemento del dominio con un elemento del codominio. Entonces nosotros vamos a asumir que el elemento del dominio es como si fuera en este caso, digamos, el eje X, y asumamos que el dominio es como si fuera nuestro eje X o nuestros elementos de coordenadas X, y nuestro codominio es como si fueran nuestros elementos de coordenadas Y. Entonces, por ejemplo, teníamos esa gráfica que está ahí, bueno, este conjunto de datos que están ahí. Ya donde, pues, como ven ahí, ustedes también, ¿no es cierto? Que en este caso dice que el dominio son todos los elementos que están en la parte de X y el codominio son todos los elementos de Y. Ya entonces, ¿qué me dice la definición de una función? Me dice, ok, la función es un tipo de relación en la cual un elemento del dominio le corresponde solo uno del codominio, y está encerrado en azul. Ya entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver al 1, ¿no es cierto? El 1, ¿no es cierto? A este 1 de aquí le corresponde únicamente el elemento de 5. Al 2, por ejemplo, le corresponde el elemento de 4. Al 3 de acá le corresponde entonces, en este caso, el 6. Digamos, como podemos ver, a cada elemento del dominio le corresponde un elemento o solamente un elemento del codominio, nada más. Si es que está todo, o sea, digamos, si es que hubiera una relación como la que está en azul, entonces nosotros podríamos decir que esto de aquí sí es una función, si es una f de x, y f de x es para referirme a la parte de función. Por el contrario, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, le agrego esta línea de que, digamos, del 2, le voy a agregar así, el 2 también que vaya al 5? Entonces, por ejemplo, si nos fijamos, ¿qué va a pasar con el 2? El 2 está, digamos, apuntándole al 4, y adicionalmente el 2 también le está apuntando al 5, es decir, del 2 salen dos resultados, ¿no es cierto? Del 2 salen el resultado de 4 y sale el resultado de 5, y entonces están saliendo dos resultados. ¿Qué sucede en ese caso? Aquí ya no estaría cumpliéndose la regla que dice arriba, ya no está haciendo que a un elemento del dominio le corresponden uno del codominio. Aquí en este caso está sucediendo que a un elemento del dominio le está correspondiendo dos elementos del codominio, sería el 4 y el 5, entonces ya no cumpliría con la definición de función, en tanto que si le dejáramos de esta forma, esto de aquí ya no sería una función f de x, ya no sería, ¿ya? Eso, y de ahí, bueno, si ya lo vemos de una forma más gráfica, incluso para que sea más visible, pues nosotros tendríamos, digamos, el sistema de coordenadas de XY. Se había mencionado que el sistema de coordenadas de XY pues tiene el eje de las X o eje de las abscisas, es el otro nombre con el que se conoce al eje de las X, ¿sí? O eje de las Y o eje de las ordenadas. De igual forma es el otro nombre con el que se le conoce al eje de las Y, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual a veces a ustedes se les pone, digamos, eje de las abscisas, eje de las ordenadas, y ustedes no saben qué es eso o a qué se está refiriendo. Entonces, bueno, por eso es que igual les pongo el otro nombre para que igual tengan claro qué es cada cosa.
¿Ya? Entonces, en este caso, si yo tengo la gráfica esa que está en turquesa, ¿qué voy a hacer yo entonces para determinar si eso de ahí es o no es una función? Lo que yo voy a hacer si me dan un conjunto de gráficas para determinar si eso es o no es una función, únicamente es trazar una línea vertical en cualquier punto de la gráfica, o sea, donde ustedes quieran, puede ser acá, puede ser aquí, 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 o sea, donde ustedes quieran, donde haya gráficos, ustedes pueden trazar una línea vertical, siempre es una línea vertical. Si esta línea vertical choca en un solo punto con la gráfica, como es lo que está pues ahí dibujado, que en este caso vemos que la gráfica choca en un solo punto con la línea vertical, entonces en este caso esta sí es una función f de x o sí es una f de x. ¿Por qué? Porque a un punto del dominio, es decir, a un punto en x, le corresponde únicamente un punto en y. Entonces, por eso esto de aquí sí sería una función. Estaría correcto, esto de aquí sí es una función. Vamos con la parte de abajo. Por ejemplo, esa gráfica que está en amarillo. ¿Qué pasa? Si yo asimismo, bueno, hago la gráfica y está en amarillo y le trazo la línea de morado, ¿no es cierto? La línea vertical, porque les digo que siempre quise trazar una línea vertical. ¿Qué pasa si yo trazo la línea vertical? ¿En cuántos puntos está chocando en este caso la gráfica? Entonces, como vemos, aquí está chocando en un punto y acá abajo estaría chocando en otro punto. Entonces, está chocando en 2 puntos de esa gráfica. Sí, esta gráfica está chocando en 2 puntos. Por lo tanto, por ejemplo, para el valor de menos 2 en x, ¿sí? que es lo que está escrito aquí, para el valor de menos 2 en x, ese valor va a tener dos respuestas, va a tener la respuesta de 3 y la respuesta de menos 3, que es justamente lo que, por ejemplo, pasaba acá arriba, que, por ejemplo, si yo tenía el 2, ¿no es cierto? A mí me correspondía el valor de 4 y el valor de 5, y está teniendo dos respuestas, ¿ya? Entonces, eso mismo es lo que está sucediendo acá abajo. Para el único punto en x, que es menos 2, estoy yo teniendo dos respuestas, es lo que se les pone aquí, es para el punto en menos 2 en x estoy teniendo dos respuestas, la respuesta de 3 y la respuesta de menos 3. Pero eso de ahí se contradice con el concepto de lo que es una función, porque como ya vimos, una función siempre es un tipo de relación que relaciona a un elemento del dominio con solamente un elemento del codominio. Entonces, por lo tanto, esta de acá abajo no es una función. Si esta de aquí no es una función y es lo que está puesto en esta parte de aquí. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan, señores? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches, joven. Dígame. Pregunta, ¿cuál es el tema en general de todo lo que nos está explicando? Porque, Ah, ya. Ok, el tema en general es la parte de funciones, sí. O sea, el capítulo que vamos a ver ahorita es el capítulo número 2, sí, y se refiere a toda la parte de funciones. gracias. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan tal vez, chicos? Ya. Ok, listo. Entonces, hasta ahí sería esta parte. ¿Ya? Listo, entonces, bueno, hasta aquí lo que se ha visto es cuál es la definición de una función y cuándo, o sea, cómo yo puedo determinar gráficamente cuándo sí es una función y cuándo no es una función. Como les digo, para determinarlo únicamente tracen una línea vertical y si esa línea vertical choca en un solo punto con la gráfica, sí es una función. Si al trazar esa línea vertical choca con dos o más puntos de la gráfica, eso ya no sería una función. Ya adicionalmente a eso, pues vimos la parte de tipos de funciones. Ya entonces dentro de los tipos de funciones nosotros tenemos funciones crecientes o decrecientes. ¿Cómo yo determino si una función es creciente o decreciente? Ya así como nosotros leemos, ¿no es cierto? Nosotros leemos como de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, así como leemos, nosotros vamos a verle la gráfica. Vemos la gráfica de izquierda a derecha. Si yo le veo la gráfica de izquierda a derecha, esta gráfica de aquí es como que está creciendo, está subiendo, ¿no es cierto? Entonces, por esto es un ejemplo de una gráfica creciente. Si yo le veo de igual forma de izquierda a derecha, ¿qué pasa con esta gráfica? Es como que está decreciendo, ¿no es cierto? Está yéndose hacia abajo, está decreciendo. Y adicionalmente a eso también existe un conjunto de gráficas mixtas, ¿sí? En las cuales hay intervalos en los cuales la gráfica crece, como sería, por ejemplo, este intervalo de aquí y este intervalo de acá, la gráfica crece. Y también habrá intervalos donde la gráfica decrece, como es justamente ese intervalo que se acaba de encerrar ahí, ¿ya? Entonces pueden ser también gráficas mixtas. Pues en la prueba que se les tomó, por ejemplo, había una gráfica que era de este estilo, era una parábola, ya, y hubo varias personas que en esta gráfica de aquí me habían puesto que la gráfica es creciente,
cosa que está mal. ¿Por qué? Porque esta gráfica en sí es una gráfica mixta, si no es solamente creciente. Fíjense, ¿qué pasa la gráfica? ¿Qué hace la gráfica desde aquí hasta acá? Si se dan cuenta, la gráfica está, si le veo obviamente de izquierda a derecha, ¿qué está haciendo la gráfica? Está como bajando, está decreciendo. Mientras que a partir de este punto que voy a dibujar ahora en una celeste, en morado, ¿no es cierto? Si lo voy desde morado hasta acá, ¿no es cierto? ¿Qué vuelta pasa con esa gráfica? En este otro intervalo la gráfica está creciendo, ¿no es cierto? A partir de este punto de aquí la gráfica empezó a crecer y hacia atrás la gráfica estaba decreciendo. Entonces, por ejemplo, este era un ejemplo de una gráfica mixta que no sé por qué algunos como que se confundieron y pusieron en este caso que esa gráfica también era creciente, pero no, esa gráfica de la parábola es mixta, ya les expliqué por qué. Ya, de ahí el otro tipo de función que tenemos sería las funciones continuas o discontinuas. Como ejemplo de funciones continuas o de gráficas de funciones continuas, podríamos tener cualquiera de los ejemplos anteriores. O sea, todos los que hemos dibujado han sido funciones continuas, es decir, este de acá, el de arriba, o sea, el de acá arriba, este de acá, ya todos han sido gráficas de funciones crecientes. ¿Por qué crecientes? O sea, de funciones continuas, perdón. Funciones continuas. ¿Por qué? Porque si nos podemos fijar, ¿no es cierto? Es una función continua porque no tiene ningún hueco en medio de la gráfica. O sea, la gráfica es continua para todos los puntos en X. A diferencia de, por ejemplo, esta gráfica que tengo aquí. La gráfica como tal únicamente son las líneas continuas rojas, es decir, por ejemplo, esta línea de aquí, esta línea de acá y esta línea de acá. Ya, esas son las gráficas, es solo esa parte de ahí son las gráficas de la función como tal. Las líneas entrecortadas son solamente para ver en qué punto está chocando la gráfica con el eje X, nada más, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos esa gráfica discontinua que tenemos ahí, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que, bueno, la gráfica, ok, es continua hasta este punto, hasta aquí, pero de ahí, ¿qué pasa ahora en esta parte de azul? ¿Qué pasa en este intervalo de aquí de azul? ¿Qué pasa en esta parte? O sea, aquí hay un hueco. Lo mismo acá, vuelta otra vez es continua la gráfica, ok, está muy bien, pero ¿qué pasa ahora vuelta en esta parte de aquí? Aquí hay otro hueco en la función. Y de ahí, bueno, de acá para allá, sí es ya continua todo. Entonces nosotros tendríamos estos dos huecos de aquí, si este sería como el hueco número 1 y este hueco número 2. Entonces tenemos dos agujeros en la función. Entonces, ¿por qué se generan esos agujeros? ¿Qué pasa para que se lleguen a generar este tipo de discontinuidades? Entonces, lo que se les había dicho es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes digamos que tienen esta función f de x igual a 1 sobre x. Entonces yo les pregunté qué número yo no debería de darle a la x o qué número estaría prohibido que yo le dé a la x porque puede dañar la función. Entonces, por ejemplo, ahí el número el cual yo no puedo darle a la función, no puedo darle a x es 0. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, por ejemplo, si yo tengo 1 dividido para 0.1, esto de aquí me da como resultado 10. ¿Qué pasa ahora si tengo 1 dividido para 0.01? Ahí yo tendría que eso es 100. Si le divido para 0.01, 1000. Para 0.001, 10.000. 0.001, 100.000. Entonces, como pueden ver, a medida que este número de aquí, a medida que x tiende a ser 0, ¿qué pasa con el resultado? El resultado tiende a ser infinito, ¿sí? Ven, como ven, como les digo, empezamos 1 dividido para 0.1, eso era 10. 1 dividido para 0.0001 ya era como 10.000. 1 dividido para 0.00001 ya sería como, no sé, 10 millones, cosas así. Entonces, como ven, a medida que el número tiende a ser 0, en este caso el resultado tiende a ser infinito. Entonces, por ejemplo, ese punto de x igual a 0 es un punto el cual ustedes no podrían graficar y donde exactamente ahí se les generaría una discontinuidad en la gráfica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le pongo x igual a 0, eso tiende a ser infinito. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes podrían ver una razón por la cual se podría llegar a generar un hueco en la gráfica. Otro ejemplo, por ejemplo, acá en la función esta de aquí que les acabo de encerrar ahorita. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar en esa función de ahí? Entonces, de igual forma, ¿no es cierto? Dice aquí f de x igual a la raíz de x. Entonces, como les preguntaba, ¿qué número o qué números yo no puedo ingresar en la raíz de x? ¿Ya qué números están prohibidos que yo ingrese en la raíz de x? Entonces, como les había dicho, pues aquí, ¿no es cierto? Los números que yo no puedo ingresar son en este caso los números negativos. ¿Por qué? Porque no existe dentro del campo de los números reales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1, eso no existe dentro del campo de los números reales. Esto de aquí era lo que nos daba como resultado esta i. Sí, esta i, que es la parte de los números imaginarios. Sí, esa i es igual a la raíz cuadrada de menos 1.
Y eso era parte de los números imaginarios. Entonces, por ejemplo, esa i yo no podría colocarle ahí, o en la raíz cuadrada de menos 1 no podría. Obviamente, raíz cuadrada de menos 2, de menos 3, de menos 5, de menos 10 tampoco, porque todos esos serían raíces cuadradas de números negativos, los cuales no existirían dentro del campo de los números reales. En tanto así, pues que igual todos esos generarían, ¿no es cierto?, unos agujeros o huecos en las gráficas. Entonces, sería, digamos, las razones por las cuales se generan estos huecos en las funciones como tal. Ya, entonces hasta ahí pues sería ya las funciones continuas y discontinuas. Y por último habíamos quedado en las funciones polinómicas y trascendentales, que como les dije son ya funciones que íbamos a ver a lo largo de la clase. Ya, entonces ya a ver, hasta esta parte de aquí, sí, hasta lo que hemos visto hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Algo que no esté entendido? Sí, disculpe, ¿de dónde le sacó el 1 sobre X? Ya, esto solo es un ejemplo, Este aquí f de x igual a 1 sobre x solo es un ejemplo de una función, si no, no le he sacado de ningún lado. Así igual, este f de x igual a la raíz de x es solo un ejemplo de un tipo de función, el cual podría llegar a tener una discontinuidad y que se podrían llegar a generar huecos como los que les acabo de mencionar en la gráfica de la parte superior. Son solo ejemplos, ¿sí? Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ya, ok, entonces vamos en esta parte ya de las funciones polinómicas. Entonces, entrando a las funciones polinómicas, pues la primera función polinómica que nosotros tenemos es la función constante. Dicha función constante, en este caso, pues, ¿no es cierto? Como les había dicho, la función constante es solamente un número y nada más. O sea, una función constante es únicamente un número y nada más. Por ejemplo, en este caso f de x igual a 7. Ya, entonces yo digo f de x igual a 7 y ustedes trazan esta gráfica, la gráfica de f de x igual a 7 va a ser en este caso solo una línea horizontal, rectita. Es una línea horizontal recta que va desde menos infinito hasta más infinito y nada más. Ya, por más que ustedes a esta parte de la función constante le vean muy simple, sí, es una función de hecho demasiado simple, es bastante utilizada en el mundo real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta función constante es utilizada en los aparatos electrónicos, en este caso los aparatos, todos los que nosotros manejamos, celulares, computadoras, televisores, todo este tipo de cuestiones, baterías, pilas, todo funciona en este caso con voltaje en corriente directa, ¿sí? O voltaje en DC. Significa eso que, por ejemplo, ustedes, digamos, si se les daña, yo qué sé, el teléfono, ¿ya? Se les daña el teléfono, ustedes van donde un técnico, el técnico tiene unos aparatos en los cuales él va a revisar, por ejemplo, qué voltaje le está llegando a cierta pieza que tal vez considera el que está dañada. Entonces, en esos aparatos él lo que puede ver son gráficas de este estilo de aquí, son gráficas lineales, son gráficas que son solamente una línea y en base a eso él puede determinar pues si está dañado, no está dañado, qué está pasando con el aparato electrónico que ustedes le llevaron a revisar. Entonces, por ejemplo, la función constante sería esa una de las aplicaciones que tiene. Ya por más que es simple, pues ven que sí es bastante utilizada en el mundo real. Ya, el siguiente tipo de función que tenemos y la última que vimos la penúltima clase fue la parte de las funciones lineales, ¿ya? Entonces, hasta aquí va función constante, de ahí función lineal. En cuanto a la función lineal, ustedes tienen en este caso que la función lineal tiene exponente 1. Ya, pero ¿cuál es el exponente 1? ¿Qué tiene exponente 1? El exponente me refiero al exponente de la variable. ¿Sí? Aquí vamos a hablar solo de los exponentes de las variables. En este caso, si yo tengo, ¿no es cierto?, f de x igual a x, yo sé que esta x, ¿qué exponente tiene? Tiene un exponente de 1. Sí, esta f de x tiene un exponente de 1, que a pesar de que no se coloca, pues ya sabemos que ese 1 está ahí. ¿Sí? Ya. De ahí, pues, además de eso, pues, ya nosotros tenemos la siguiente gráfica. La gráfica de una función lineal siempre es una línea recta, así mismo es una línea recta, ya, pero que esta línea recta ahora ya no va a estar totalmente horizontal, sino va a estar inclinada, como vemos ahí. Esa es una línea recta, pero es inclinada. Ya en este caso, pues, en una línea, ¿no es cierto?, inclinada, y a nosotros, bueno, lo que se les puede dar a ustedes en el momento de la prueba es que ustedes les den los puntos, es decir, les dan un punto P1 y les dan un punto P2 y a partir de esos puntos a ustedes se les solicita que saquen, en este caso, cuánto vale la pendiente, ¿ya? Entonces vamos a ver todos esos conceptos.
Vamos acá con esta ecuación que está en verde. Esta ecuación de aquí que está en verde es la ecuación o lo que se conoce como la ecuación general de la recta. Sí, es como la ecuación general de la recta. Es lo que se conoce así como ecuación general de la recta. En la cual me dice que y es igual a mx más b. Entonces, por ejemplo, les dice m. ¿Qué es m? Dice que es la pendiente. ¿Y qué es b? Es el punto de corte con el eje y. Entonces ahí ya tienen qué es M y qué es B, pero entonces gráficamente, ¿qué es la pendiente? Sí, porque a veces no les queda claro qué es gráficamente la pendiente. La pendiente en pocas es como un tipo de medida del ángulo de inclinación que tiene esta línea respecto al eje X. Por ejemplo, digamos que la línea está así, está bastante acostada. Entonces, si yo le mido el ángulo respecto a X, por ejemplo, si le midiera con la pendiente, no sé, digamos, podría darme tal vez un 0,2. Si le pongo tal vez por aquí, entonces ahora la pendiente está mucho más levantada, tal vez podría ser en este caso un 0,8, por ejemplo. Si le pongo así, tal vez ya estaría mucho más levantada, por ejemplo, usted podría ser 1,5 y así sucesivamente. O sea, es como una forma más o menos de medir el ángulo. Sí, es algo muy similar, eso es como una forma de medir el ángulo que tiene dicha línea respecto al eje de las X. Ya, eso es lo que representa en este caso la pendiente, que sería el concepto más importante. Y el otro, como les digo, solo es un punto de corte con el eje Y. Ya, entonces, ¿cómo sacamos? Y ahora sí ya hemos visto, entonces, ¿cierto? Vemos que la función lineal tiene un exponente, en este caso, de 1. Sí, aquí podría ser también así, de esta forma, f de x igual a x más 1, si es que quiero poner la función completa. Sería f de x igual a x más 1. Este más 1 que pongo pueden ser solo como argumentos complementarios. No es estrictamente necesario que estén dichos números, pero bueno, ya, dejémosle la función hasta ahí, como está f de x igual a x más 1. Ya, esa sería la función lineal. Como vemos, tiene una ecuación general, que es la que está escrita en verde, en la cual dicha ecuación general es y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y donde b es el punto de corte con el eje de las y. ¿Qué es la pendiente gráficamente? La pendiente gráficamente es como el ángulo de inclinación que tiene la recta respecto al eje de las x, ¿no es cierto? Es como el ángulo de inclinación que tiene la recta respecto al eje de las x. Y ahora, ¿qué es la pendiente ya de forma analítica? ¿Cómo sacamos nosotros la pendiente de forma analítica? Ya, entonces la pendiente de forma analítica nosotros la vamos a sacar de la siguiente forma, con esta ecuación de aquí, donde dice que m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿De dónde me saco el y2, el y1 y el x2 y el x1? Ya, esa sería la pregunta, ¿no es cierto? ¿De dónde saco yo esos puntos? Pues justamente los voy a sacar de ahí. Como les dije inicialmente, ustedes generalmente les dan estos puntos. Les dan el punto P2, les dan el punto P1 y ustedes a partir de ahí van a sacar cuánto vale Y2, Y1, X2, X1. Entonces, por ejemplo, se había hecho este ejercicio de aquí, en el cual pues les dice, ok, dados los puntos A, que sería 2 menos 3, y punto B, que sería menos 1 menos 1, encuentra en este caso cuánto vale la pendiente y encuentra cuánto vale la función o la ecuación general de la recta. Se les pide ambas cosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esta parte de aquí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para empezar, yo siempre voy a asignar a cualquiera de los dos puntos como mi punto P1 y al otro como mi punto P2. Puede ser de esta forma, que este punto de aquí sea mi P1 y este de aquí sea mi P2, o puede ser al revés, que este sea mi P2 y este de acá sea mi P1, no hay problema, eso ya depende de cada uno de ustedes, como ustedes quieran, ¿ya? Pero lo que ustedes asignen aquí tiene que mantenerse hasta el final del ejercicio, no pueden ustedes después cambiar, porque si no ya estaría, bueno, ya algún cálculo que hagan van a hacer mal. Entonces, si es que ustedes lo asignan de tal forma o como ustedes quieran, pues esos tienen que mantener hasta el último. Ya, entonces yo, bueno, para este ejercicio le asigné que este sería mi P1 y este mi P2. Si quieren asignarle al revés, no hay ningún tipo de problema. Una vez que asigno que este es mi P1 y este es mi P2, por lo tanto, cualquier punto que esté en el plano cartesiano, si cualquier punto que esté en el plano cartesiano tiene coordenadas X y Y, siempre cualquier punto en el plano cartesiano tiene coordenadas de X y Y. Siendo así, si este es mi punto P1, tiene coordenadas de X1, Y1, y si este es mi punto P2, tendría coordenadas de X2, Y2. Nunca de los nunca, ningún punto puede tener dos coordenadas en X o dos coordenadas en Y. O sea, ustedes nunca pueden poner que X, X1 y acá X2 y acá Y1 y acá Y2, que es lo que a veces he visto que hacen ustedes en algunas pruebas o sea, en la misma clase. Si ustedes hacen eso ya para empezar desde ahí ya está mal todito, o sea, ya lo que ustedes hagan después del final todo va a estar mal, entonces tengan en consideración, muy en consideración eso de
que nunca de los nunca ustedes pueden tener 2x o 2y en el mismo punto. Siempre cualquier punto de un plano cartesiano tiene coordenadas x, una coordenada en x y una coordenada en y, siempre. ¿Ya? Listo, entonces para empezar, como les dije, asignan cuál es su punto P1, cuál es su punto P2, asignan cuáles son sus coordenadas de x1, y1 y x2, y2. Una vez que ya está eso hasta ahí, lo único que hacen es reemplazar en la fórmula que tenemos en la parte superior. Entonces aquí, ¿qué me dice? Dice y2. ¿Cuánto vale y2? Aquí está y2. Vale menos 1. Eso es lo que estoy colocando aquí. y2 menos 1. Dice menos. Es el menos de la fórmula. Sí, verán, tendrán mucho cuidado con los menos de la fórmula, porque a veces no ponen este menos y solo lo dejan ahí. Entonces, igual ya estaría mal si no ponen el menos de la fórmula. Los menos de la fórmula dice y1. ¿Cuánto vale mi y1? Está aquí, ¿no es cierto? Valdría menos 3. Entonces, ahí está el menos 3. Listo. Voy con la parte de abajo, dice sobre x2, aquí está el x2. ¿Cuánto vale mi x2 en los puntos que tengo? Valdría menos 1. Entonces, aquí está el menos 1. Ya, otra vez sería menos de la fórmula, menos de la fórmula, menos de la fórmula. x1, ¿cuánto vale mi x1 ahora? Mi x1 vale 2, aquí está. Solamente lo pongo como 2 y nada más. De ahí realizo las operaciones. En este caso aquí tengo menos 1, menos por menos, que se va a hacer más, ¿sí? Es el más que estoy colocando aquí. Y de ahí ya pues operan menos 1 más 3, les da 2 positivo. Y lo mismo en la parte de abajo, menos 1, menos 2, esto les da como resultado menos 3. Y listo, entonces ahí ustedes ya tendrían pues puesto ya cuánto vale su pendiente. Y al menos ya hubieran sacado cuánto vale la pendiente, que sería menos 2 tercios. De ahí se les había dicho también que en este caso es lo mismo que ustedes pongan el signo en la mitad, como si lo ponen en la parte superior, como si lo ponen en la parte inferior. Todas estas expresiones son iguales. ¿De qué depende de dónde ponga el signo? Pues depende a veces de mi conveniencia, a veces puede convenirme poner el signo arriba, a veces abajo, pero por lo general el signo siempre debería de quedar en el medio, ¿ya? Y además de eso, ustedes siempre que dejen estos términos en fracciones, recuerden que siempre, de los siempre, tienen que tratar de dejar esas fracciones en la mínima expresión. O sea, ustedes no pueden dejar esto de aquí tal vez por simplificar, digamos, no sé, no podría quedar, yo qué sé, 2 sextos, por ejemplo, ya. Si ustedes llegan a sacar como respuesta 2 sextos y eso dejan como respuesta, igual está mal. ¿Por qué? Porque no han simplificado correctamente. Aquí tienen que sacar mitad 1 y mitad 3 y esto les daría como resultado 1/3. Entonces, toda fracción que ustedes se topen tienen que tratar de simplificar hasta la mínima expresión posible, ¿ya? Entonces, eso no se olviden. Toda fracción le van a simplificar hasta la mínima expresión posible. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya tienen sacado pues la pendiente, ¿ya? Y de ahí lo único que hacen es utilizar esta fórmula que está aquí en azul. Utilizan esta fórmula en azul donde dice y menos y1 es igual a m de x menos x1. ¿Qué es reemplazable en esta fórmula? Es el y1, ¿no es cierto? Que vendría, ¿dónde cojo el y1? Voy a cogerle de justamente de este punto P1. Aquí está mi y1 y aquí está mi x1. Entonces de ahí yo voy a coger los puntos y1 y x1. Ya, además dice coge la M, la pendiente, que es justo lo que acabamos de sacar en el paso anterior. Entonces, lo que voy a utilizar. Y el X1, pues que ya les dije que igual sacaba del punto P1 que acabamos de mencionar ahorita. Entonces, solamente ubican otra vez los valores, ¿no es cierto? Entonces, está ahí, dice aquí Y1, ¿no es cierto? Que aquí Y1 dice menos 3. Entonces, aquí estoy colocando el menos 3 y adicionalmente a eso el signo de la fórmula. Sin no olvidarse el signo de la fórmula, porque si se olvidan igual ya se daña todo el ejercicio. Y asimismo acá sería el menos de la fórmula, que es lo que estoy bajando acá, con el x1. El x1 aquí solamente vale 2, entonces aquí no habría ningún tipo de problema, eso se lo baja y tal cual. ¿Ya? De ahí lo que hacen es propiedad distributiva, ¿no es cierto? Distribuyen el menos 2 tercios para la x y para el menos 2. Como ya les había dicho, la propiedad distributiva es ingresar a multiplicar el valor que está afuera. Sería menos 2 tercios por x, les queda menos 2 tercios de x, y menos 2 tercios por menos 2. Entonces, como es una multiplicación, ahí se les había dicho que solo en multiplicaciones y divisiones ustedes deberían aplicar ley de los signos. En los otros casos de sumas y restas solamente tienen que realizar la operación normal, no hacer ninguna cuestión rara, ¿ya? Entonces ahí si ustedes multiplican menos 2 tercios por menos 2, les quedaría esta multiplicación que tienen aquí, justamente esta de aquí. En donde, pues como se les había dicho, le voy a colocar este sobre 1 de forma imaginaria o visual para yo poderme ayudar a multiplicar, y la multiplicación siempre va a ser numerador con numerador y denominador con denominador. Como es una multiplicación, entonces primero empiezo multiplicando los signos, entonces sería menos por menos, que se hace más, y es el más que estaba colocando aquí, y luego multiplico 2 por 2, 4, multiplicando los numeradores, y ahora multiplicando los denominadores 3 por 1, 3, en tanto que esto de aquí me daría
4 tercios. Y es lo que coloqué acá, 4 tercios, que es el resultado de esa operación de la parte superior. ¿Ya? Y todo esto, así mismo aquí tengo otro menos por menos que se va a hacer más, que es el más que estoy colocando acá. Listo. Ahora, dada que la ecuación de la recta me dice que le deje así, y es igual a mx más b, entonces yo si tengo hasta este paso de aquí, pues todavía no tengo despejada la y. ¿Qué tengo que hacer? Despejar la y. ¿Qué está haciéndole? El 3 a la y le está sumando, entonces al otro lado debería de pasar a restar. Eso es lo que se hace aquí, está pasando a restar. Y finalmente, pues ya se operan términos semejantes, que los únicos términos semejantes serían estos dos de ahí, que son los dos términos numéricos. Estos ya pueden operar a mano, como hice yo ahí, o pueden utilizar la calculadora que les había mencionado. Entonces pueden utilizar la calculadora, lo que ustedes quieran. Y bueno, la cuestión es que saquen bien la respuesta. En este caso les daría menos 5 tercios. Esa operación de aquí de los 4 tercios menos 3, se les da los 5 tercios. Y ahí sí ya tienen una ecuación muy similar a la que se les tenía en la parte superior, que decía y es igual a mx más b. Esa era la ecuación general. Y ustedes tienen una ecuación muy similar en esta parte de aquí, donde como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? En este caso el coeficiente de la x, que es la m, viene siendo la pendiente. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes directamente de aquí pueden ver que esto de aquí sería la pendiente, y la b, ¿no es cierto?, que es el coeficiente del término independiente, que sería todo esto de aquí representaría la b. Entonces, una forma, digamos, la forma más difícil en la cual a ustedes les pueden pedir este tipo de cuestiones es dándoles los puntos, así como se les dio aquí, y a partir de dichos puntos encontrar la pendiente y encontrar la fórmula general. La forma fácil en la cual ustedes les pueden dar esto es que directamente ustedes solo les den esta ecuación de aquí, y a partir de esta ecuación ustedes les digan cuánto vale la pendiente y cuánto vale la b. Entonces aquí es facilito porque solo tienen que ver los coeficientes. Entonces este coeficiente de aquí sería la m, que son los menos 2 tercios, y este coeficiente de acá sería la b, que sería los menos 5 tercios. Recuerden que los coeficientes siempre son los números con el signo que le preceda. O sea, siempre todo coeficiente es el número con el signo que le preceda. ¿Ya? Y de ahí pues habíamos hecho este ejercicio de acá. Ya habíamos hecho este ejercicio de aquí, en el cual pues este sí hicimos en clase. Entonces, bueno, lo que se les pedía aquí en este caso era que ustedes saquen, igual les daban los dos puntos, les pedían sacar en este caso la pendiente y les pedían sacar la fórmula general. Ya teniendo aquí pues la pendiente, de igual forma asigno este como punto P1 y este como punto P2. Ese era el primer paso. Si ese es mi punto P1, este tiene coordenadas de X1, Y1 y este tiene coordenadas de X2, Y2. Entonces, utilizando la fórmula de la pendiente, es el de Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, solo voy buscando los puntos y reemplazando. Aquí está mi Y2, acá está mi Y1, que es lo que estoy colocando en la parte superior, acá está mi X2 y acá está mi X1, que es lo que estoy colocando en la parte inferior, sin olvidarme de los signos de la fórmula y de los signos de los números como tal, ¿sí? Entonces, tener cuidado con esos signos. Una vez que ya tienen hasta ahí, pues hacen las operaciones las mismas que acabamos de hacer, y justamente aquí me quedaba eso de menos 2 sextos. Como les dije, toda fracción que ustedes tengan tienen que simplificar hasta la mínima expresión posible. Entonces aquí les simplifico y esto ya me queda menos un tercio. Ahí recién ustedes pueden empezar a trabajar, ¿sí? Cuando ya esté todo simplificado. Utiliza la misma fórmula que vimos arriba, esta fórmula de aquí, esta fórmula de azul, para poder sacar la ecuación de la recta. Entonces utiliza esa misma ecuación acá, en la cual de igual forma es reemplazable, ¿no es cierto? Sería el Y1 y el X1 y la pendiente, que es justamente la que acabo de sacar en el paso anterior. Ya teniendo hasta ahí, pues únicamente es de hacer la operación, la misma operación que hicimos acá en la parte de arriba, toda esta misma operación. Sí, o sea, hacer propiedad distributiva, operar términos semejantes y todas esas cosas. Y finalmente les queda a ustedes esa expresión que está ahí, que sería y es igual a menos un tercio de x menos 5 tercios de b, menos 5 tercios, perdón, ¿ya? Y ahí pues igual les había vuelto a decir lo mismo, ¿no es cierto? Que esta es la ecuación en general, la y es igual a mx más b, y ustedes pueden de aquí, de esta ecuación que ya sacaron, pues también pueden sacar directamente solo los coeficientes, coeficiente de la x, que sería la m, que eso sería el menos un tercio, y el coeficiente del término independiente, que sería el menos 5 tercios, que sería como la b. Entonces ustedes pueden hacer también de esa forma y sacarían y no habría ningún tipo de problema, ¿ya? Entonces eso era en cuanto a la parte de la función lineal, que sería todo esto de aquí. Sacar la pendiente, sacar la ecuación general, y eso es lo que se les toma en el examen. Y bueno, sí, vi que sí había quedado más o menos claro hasta aquí, ¿ya? Entonces, igual, vuelvo y repito, para todos, hasta aquí está entendido. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, todo claro. Ok, ¿ya?
El resto, chicos, sí, está claro. Señores, señoritas. Sí, sí, está claro. Ya. Listo, entonces hasta aquí pues sería esta parte de la función lineal. Ya, entonces esa sería la segunda función polinómica. Vamos con la tercera. Sería la siguiente función, sería la función cuadrática. Ya, tenemos ahora la función cuadrática. Como característica rápida de la función cuadrática, pues este de acá va a tener exponente de 2. ¿Qué tiene exponente de 2? Pues no es cierto, así mismo si tengo f de x igual a x al cuadrado, ya les dije que el exponente ahorita nos vamos a referir siempre al exponente de las variables. Entonces el exponente más alto de las variables es el 2. Entonces aquí puedo tener x al cuadrado más 2 de x más 1, por ejemplo, ¿ya? Pongámosle menos, incluso menos 2x más 1. Ya ese sería, digamos, un ejemplo de una función cuadrática. Como les dije, lo importante y fundamental para que una función sea cuadrática es que tenga este término que está en azul. Estos otros dos términos que están acá, que les acabo de encerrar ahorita, estos son solamente como términos complementarios, que pueden estar como puede que no, no importa si no está así, pero el fundamental es el x al cuadrado, así como acá arriba el fundamental era la x, y aquí arriba el fundamental es la x. Entonces, asimismo, sí, ya vamos a ver que igual en la función cúbica, asimismo el término fundamental sería el x al cubo, el resto es complementario únicamente, ¿ya? Entonces, ese sería, digamos, un ejemplo de una función cuadrática. Asimismo, las funciones cuadráticas tienen una fórmula general, la cual es la siguiente, es ax al cuadrado más bx más c. Esa es la función, ¿cómo es? Esta es la fórmula general de una función cuadrática. Esta sería como la fórmula general, ¿ya? Listo, entonces si ustedes aquí de igual forma hacen la gráfica, ¿no es cierto? Si hacen la gráfica tendrían ustedes algo por el estilo. Acá tendrían el eje de las y o eje de las ordenadas y eje de las x o eje de las abscisas, que es lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿ya? La gráfica de una función, en este caso cuadrática, es una parábola, es una gráfica de esta forma. Es justo la gráfica que se les puso hace un momento, en el cual, como les había dicho, desde aquí hasta acá, todo lo que está en amarillo es una parte decreciente, ¿sí? Y ahora lo que está en rojo pues sería una parte creciente, entonces es una gráfica mixta, sí, ¿no es cierto? Ya igual habíamos hablado justamente hace un momento de ese tema. Y ya, entonces, en una función cuadrática a ustedes nunca se les va a poder pedir la pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente es como les dije, es el grado de inclinación que puede llegar a tener esta recta. Ya, pero como aquí es una recta, entonces el grado de inclinación es constante para todos los puntos. ¿Qué pasa en cambio, por ejemplo, en una parábola? En una parábola, digamos, aquí hay un grado de inclinación, acá hay otro grado de inclinación, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro. Como ven, las líneas de esas que serían los grados de inclinación van variando respecto a cómo yo me muevo en la gráfica. Entonces, por ejemplo, eso no se les va a preguntar porque eso ya entra en otro concepto de la derivada. Sí, eso no es cuestión de ustedes por el momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden? Si no me piden la pendiente, ¿qué me van a pedir en una función cuadrática? A ustedes lo que se les va a pedir en una función cuadrática es que saquen el vértice. El vértice, asimismo, es un punto en el plano cartesiano, y si es un punto en el plano cartesiano, ¿qué coordenadas debería de tener? Coordenadas X y Y, ¿no es cierto? Ya les dije, todo punto en un plano cartesiano tiene coordenadas X y Y, y este obviamente no es la excepción, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes les van a pedir. ¿Cómo saco esas coordenadas en X y en Y? Entonces, vamos a ver, por ejemplo. Entonces, la coordenada en X ustedes le van a sacar con la fórmula menos B sobre 2A. ¿De dónde saco entonces cuánto vale B y cuánto vale A? Justamente de la ecuación o de la fórmula general. De ahí van a sacar. Ya, sí, ¿no es cierto? Porque como ustedes pueden ver, ahí dice AX al cuadrado más BX más C. Entonces la A siempre es el coeficiente de la X al cuadrado, la B siempre es el coeficiente de la X y la C siempre es el coeficiente del término independiente, ¿sí? Ya. Entonces, por ejemplo, en la ecuación que ustedes tienen aquí, vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio respecto a esta ecuación que tenemos aquí. Ya, esta de aquí va a ser digamos, la función que vamos a hacer ahorita como ejemplo. Ya, entonces igual lo voy a copiar en la parte de acá abajo. Sería entonces, digamos que tengo f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Esa es la función. Y me piden sacar ¿qué cosa? Me piden aquí sacar el vértice. Vamos a sacar el vértice.
Entonces, ¿cómo saco? Ok, me dice, ok, sabes que la X, ¿no es cierto? La vamos a sacar con la fórmula menos B sobre 2A. Entonces, ¿qué tengo que primerito hacer? Saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Vamos a sacar eso. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale A? Sería el coeficiente de la X al cuadrado. Entonces, ¿dónde está la X al cuadrado? Aquí. ¿Qué coeficiente tiene esta X al cuadrado? Tiene coeficiente de 1. Sí, habíamos hablado que si aquí no hay ningún número, se supone o nosotros tenemos que entender que dicho coeficiente vale 1. ¿Ya? Ese sería el coeficiente de la X al cuadrado. Coeficiente de la variable X, que sería lo que me va a dar la B, ¿no es cierto? Sería el coeficiente de la B, que sería el coeficiente de la variable X. Entonces aquí está la X. ¿Qué coeficiente tiene? Coeficiente de menos 2. Recuerden que es el número con el signo que le precede. Y coeficiente del término independiente en este caso sería de 1. Entonces aquí tendría el coeficiente de 1. ¿Listo? Nada más. Entonces eso es todo lo que necesito y eso es lo que voy a poner acá. El coeficiente de la A valdría 1, de la B valdría menos 2 y de la C valdría 1. Ya, ¿qué pasa si yo, digamos, les borro este término de aquí? Bien, si les pregunto cuánto vale el coeficiente de la variable C. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, no existe el término independiente, no existe. Entonces, ¿cuánto valía el coeficiente de una variable que no está escrita en la expresión? Dicho coeficiente valía 0. Si ya les había dicho que valía 0. Obviamente, si por ejemplo también le borro este de aquí, asimismo, coeficiente de la variable X, ¿cuánto valdría? 0. 0 en ambos casos, porque no hay ni coeficiente de la variable X, ni coeficiente del término independiente. Entonces ya pues en ambos casos valdría 0. Con ese tema de ahí tener cuidado. Sí, eso ya les había dicho en la primera unidad, habíamos tratado eso. Entonces, bueno, vuelvo a anotar la ecuación como estaba originalmente, ¿ya? Entonces, ahora sí ya solo me queda reemplazar en esta fórmula de aquí. Me dice menos B, entonces aquí está menos de la fórmula B. ¿Cuánto vale B? Aquí está, vale menos 2. Entonces aquí sería menos 2 sobre 2 por A. ¿Cuánto vale A? Aquí está la A, vale 1. ¿Listo? Y entonces aquí está solo reemplazado, ¿no es cierto? Menos B, aquí está la B que vale menos 2, el 2 de la fórmula que es el que estoy copiando acá abajo y lo que vale A que acabamos de determinar que vale 1. Hacen ustedes esta operación, ¿no es cierto? Como es un conjunto de multiplicaciones y divisiones, debería de aplicar ley de signos. Entonces sería menos por menos, se va a hacer más. Y de ahí 2 dividido para 2, pues sería 1, ¿no es cierto? 2 dividido para 2 sería 1. Entonces ya tengo yo cuánto vale hasta aquí la X. Vamos a ver cómo saco la Y. Recuerden que el vértice es un punto de coordenadas de X, Y. Entonces, ¿cómo saco yo la Y? La Y es igual a f de X. Entonces, ¿cómo yo interpreto eso de ahí? ¿Ya? Entonces, para yo sacar el punto en Y, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar en la función original con el valor que yo acabo de obtener ahorita. ¿Sí? Con el valor de X que acabo de obtener ahorita. Entonces, lo que estoy poniendo ahorita acabo de obtener que X vale 1 y por eso pongo f de 1. Entonces, cojo la función original y en todos los puntos donde yo vea X, en vez de X voy a colocar 1. Entonces, por ejemplo, aquí dice X al cuadrado. Entonces, en vez de colocar X, debería de poner 1. 1 al cuadrado. Menos 2 por X, que sería 2 por 1. Y más 1. Entonces, todos los puntos donde ustedes vean X le van a reemplazar no con X, sino con el valor que ustedes acabaron de obtener en el paso anterior. Y de ahí solo les queda resolver esto de aquí, que sería 1 menos 2 más 1. Y esto, si es que ustedes le hacen, pues esto les daría como resultado 0. ¿Sí? Y listo. Entonces, por lo tanto, su respuesta tiene que quedar de la siguiente forma. El vértice está en coordenadas X igual a 1 y Y igual a 0. Esta es la respuesta que ustedes tienen que dejar cuando se les tome la prueba o así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las evaluaciones a veces puede haber las siguientes alternativas. Pueden tener ustedes vértice de coordenadas 0, 1 y vértice de coordenadas 1, 0. Esta es su opción A y esta es su opción B. Entonces, ustedes por el apuro o por un desconocimiento tal vez, dicen, ok, saqué 1, 0, ya este tiene 1, 0, ya, entonces esta es la opción y punto. Y ahí queda y listo. Ya hicieron todo el proceso para ir a seleccionar mal la respuesta. O sea, chuta, ¿sabes? Sí estaría bien triste, ¿no es cierto? Que hagan todo bien en funcionamiento y seleccionen mal la respuesta por el apuro. Entonces tengan eso bien en consideración, que siempre primerito va el punto en X y después va el punto en Y. Entonces por eso que aquí pongo esta de aquí como respuesta correcta, poniendo, ¿no es cierto? Que lo que saqué en X es 1 y lo que saqué en Y es 0 y siendo así, pues esta de aquí sería la respuesta correcta. Entonces, ustedes cuando den la prueba tengan siempre en consideración que ustedes tienen que revisar bien su respuesta y ver bien qué van a seleccionar, porque si ustedes por el apuro seleccionan lo primero que ven, es posible que más abajo tengan otra alternativa muy similar y que más bien la que ustedes
deberían de seleccionar abajo sea la respuesta correcta y ustedes solo por apuro cogen y seleccionan mal estas opciones. Esto puede pasarles aquí, puede pasarles en ecuaciones, cuando ya veamos la parte de resolución de ecuaciones. O sea, es un tema esto, pues, que hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, a ver, hasta aquí, chicos. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, dudas hasta aquí? ¿De dónde le saca la x igual a b sobre 2a? Ya, eso es fórmula, sí, eso x es igual a menos b sobre 2a, eso solo es fórmula. Sí, esas son fórmulas que ustedes tienen que grabarse. Por ejemplo, esto ya sí de ley tienen que grabarse, no hay otra forma más que grabarse. Sí, eso sí es solo fórmula. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan tal vez, chicos? Ya, ok, entonces, a ver, van a hacer entonces ustedes este otro ejercicio y así mismo como hicimos en la otra, ¿cómo es? Como hicimos con la pendiente, así mismo ustedes van a hacer. De los que quieran me mandan al WhatsApp, si no, pues ya les pregunto al azar a cualquier persona cuánto ha sacado, ¿ya? Y si no, pues me envían al WhatsApp y ahí para ver si es que están haciendo bien o si es que hay algo que les pueda ayudar a corregir, ¿ya? Entonces ustedes tendrían lo siguiente, ustedes tienen, digamos, f de x igual a 3x al cuadrado menos 2. Y ahí de igual forma se les pide sacar el vértice. Entonces recuerden que el vértice es un punto de coordenadas de x, y. Ya, entonces tendrían unos 5 minutitos para que hagan esto. Igual no sé si se va a cerrar la llamada o no. Es que ya no se cierra. No creo que no se cierra. Bueno, entonces ahí tienen unos 5 minutitos ya. Entonces hagan nomás. Ya como les digo, pueden enviarme a WhatsApp si es que ya tienen. Si no, pues ya les pregunto al azar a cualquiera de ustedes. ¿Cuál era la fórmula? Ya, a ver, chicos, ¿cómo les fue? A ver, ¿sacaron, no sacaron? ¿Qué preguntas tienen hasta ahorita? A ver. ¿Quién me invitó? No me habían mandado. A ver, señor. Entonces, el señor Steven B. dice. Señor Steven B., ¿cuánto sacó usted? Ya, señor Steven B., ¿cuánto sacó usted? Ya. A
ver, ¿quién más? A ver, señor Steven, señorita Guadalupe, Kimbia. No, Kimbia. Sí, señorita Guadalupe, ¿realizó el ejercicio? Hola, buenas noches. No, recién me uní porque recién vino la luz. Ah, ok, ya listo, no se Soy preocupe. Ya. Ya. Ok, a ver chicos, ¿dónde estaba? Ya. A ver, ok, entonces, a ver, bueno, me había mandado al WhatsApp, bueno, había el señor Tuala, el señor Mateo, ¿cómo es? Mateo, no sé, no, sí, Mateo, el señor Mateo Saldaña y la chica como es Tania, ¿ya? Entonces, a ver, verán, vamos a hacer la revisión de qué parte es lo que ustedes están aquí como teniendo un pequeño problema, ¿sí? Ya verán. En los tres casos de los tres chicos que me mandaron, y entiendo yo que, bueno, debe ser en este caso de la gran mayoría, el problema que tenían es lo siguiente. Ya ustedes, como se les mencionó, ¿no es cierto? En una función cuadrática, ustedes tienen esa fórmula general, la de ahí, la que está en verde. Y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Esa fórmula la voy a volver a copiar acá en la parte de abajo, donde dice y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Esta de aquí, como les dije, es la fórmula general, en este caso de las funciones cuadráticas, ¿ya? Entonces aquí siempre la a es el término que acompaña a la x al cuadrado, siempre la b es el término que acompaña a la x y siempre la c va a ser su término independiente. Y eso es siempre de los siempre. Por lo tanto, entonces en cualquier expresión que ustedes se les dé, ustedes tienen que sacar los coeficientes de a, b y c. Ya entonces, por ejemplo, si voy a sacar primero cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, entonces, por ejemplo, yo puedo empezar con la expresión, ¿no es cierto? Me dice x al cuadrado. Ya voy con la x al cuadrado, que sería el coeficiente que tiene la a. Entonces, en esta expresión que ya se les dio a ustedes, ¿cuánto vale el coeficiente de la x al cuadrado? Recuerden ustedes que los coeficientes son los números con el signo que le preceda, son solo números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el coeficiente del x al cuadrado sería el 3. Ya hasta ahí, creo que todos mandaron, entonces, bueno, ya. No habría ningún problema, creo que todos mandaron hasta ahí. Ya vamos con la b. Aquí es donde tuvieron problemas. En la b, ¿no es cierto? La b, ¿qué pasa con la b? Es el coeficiente de la x, ¿no es cierto? La b es el coeficiente de la x. Ya, pero ustedes ven la x puesta en esta expresión de aquí. ¿Está la x puesta en esta expresión? O sea, no, ¿no es cierto? No hay la x ahí. O sea, no hay ningún término que tenga solamente x, así como el de acá. Entonces, como no hay ese término, ahí se les había dicho siempre a ustedes que solo cuando dicho coeficiente que se les pregunta no está escrito en la expresión, solamente ahí su coeficiente vale 0. Entonces, aquí valdría 0. Y finalmente con la c, ¿sí? La c sería el término independiente o numérico. Entonces, por ejemplo, el término independiente o numérico sería justamente ese de ahí. ¿Cuánto vale ese coeficiente? Ese coeficiente de ahí valdría menos 2. Ya, y con eso ustedes reemplazan en la fórmula, de tanto así que les queda x es igual a menos b sobre 2a, ¿no es cierto? Esta es la fórmula con la cual ustedes van a sacar el punto en x del vértice, ¿sí? Porque recuerden, como se les puso acá en la parte superior, sí, en una función cuadrática, ¿no es cierto? Bueno, ya vemos, de aquí era el ejemplo, esta de acá era la gráfica de la función, en este caso cuadrática, y tenemos que el punto de interés en una función cuadrática es el vértice tiene coordenadas x y y, entonces, ¿cómo saco yo la coordenada en x? La coordenada en x, ya les dije, sacan ustedes con esta fórmula de aquí, la cual es solo una fórmula que ustedes tienen que grabarse nada más. ¿Y cómo saco en este caso el punto en y? El punto en y lo voy a sacar reemplazando en la función, en este caso en la función original que sería esta, en vez de x en todas las posiciones donde vea x, voy a reemplazar el valor de x que yo haya obtenido previamente, es decir, aquí, bueno, en este caso el ejercicio era 1, ¿ya? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero voy a reemplazar, ¿no es cierto? Sería menos b. Ya sería menos b, que vale 0, sobre 2 por a. A vale 3. Listo, entonces 0 dividido para cualquier cosa, eso es 0. Y el signo, obviamente, no hay menos 0 o más 0, o sea, solo es 0 y punto. Y el signo, por este, como nos da 0, o sea, no pasa nada, solo se le ignora, ¿ya? Entonces ya tengo que la coordenada en x vale 0. Ya, vamos con la coordenada en y. Entonces la coordenada en y, como les digo, es coger la función original y reemplazar justamente el valor en x que acabo de obtener previamente. Entonces voy a la función original, ¿cuál es? Es esta de aquí, ¿no es cierto? En esta función original voy a coger y voy a reemplazar en todas las posiciones donde vea x con el valor de x que acabo de obtener previamente, es decir, 0. Siendo así, pues al final esto de aquí les queda como resultado menos 2.
¿ya? Y por lo tanto su respuesta debió de haber quedado expresada como el vértice que está en coordenadas x0 y y menos 2. Esta es la respuesta que ustedes tienen que dejar. Recuerden que siempre la coordenada en x va primero y la coordenada en y va después. Sí, por si acaso, porque como les dije, a veces el conjunto de opciones puede estar de esta forma, puede estar al revés. Entonces ustedes del apuro van a seleccionar la primera, pero ahí estaría súper mal porque entre sí la respuesta correcta es la segunda. Porque como ustedes sacaron aquí, x es igual a 1 y y es igual a 0. Si pongo esta opción de aquí, estaría diciendo al revés que x0 y y1, cosa que no fue lo que ustedes sacaron en el ejercicio. Entonces tengan cuidado de eso cuando saquen, ¿ya? Y esa sería la respuesta total del ejercicio, ¿ya? Entonces, a ver, hasta aquí. Preguntas, inquietudes, algo que no hayan entendido, señores. Disculpe, ¿con qué número va dividido? Por ejemplo, si mi de 0 estuviera un 2, ¿le divide con el 2 o con el 3? Con cualquiera, o sea, ahí es con cualquiera, no importa con el cual estés dividido. Por ejemplo, este día, digamos, se tiene 3 dividido para 6 por, qué sé, por, no sé, por 9, por ejemplo, ya. Entonces usted aquí, o sea, al momento de dividir, o sea, mi recomendación es ingresen esto directamente en la calculadora. Si es esto ya era parte de lo que vimos en el primer capítulo, sin embargo, si es que hay dudas en esta parte, o sea, mejor ingresen en la calculadora, ingresen tal cual, sí, o sea, por ejemplo, en este caso, cuando ustedes hacen esta operación así, cuando solo tienen una operación así, se puede dividir el 3 dividido para 6, o también se puede dividir el 3 dividido para 9. Entonces, por ejemplo, si yo divido, saco aquí tercera 1, tercera 2, y ahí ya me queda solamente 1 sobre 9 por 2, 18, y por ejemplo, eso ahí sería, digamos, podría ser una respuesta, como ven, puede ser 1. ¿Qué pasa ahora si le simplifico con el otro término, con el 9? Sería tercera 1, tercera 3. Entonces igual les queda 1 sobre 6 por 3, 18. Les queda exactamente la misma respuesta. O sea, el 3 se divide ya sea con el 9, con el 6, como se está todo multiplicando y dividiendo, entonces no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, pues aquí lo correcto o lo más rápido sería que ingresen en la calculadora para evitar, no sé, tal vez alguna confusión o algo que pueda llegar a suceder en esta parte, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan, señores, niñas, niños? Preguntas. Ya. Ok, entonces, ya. A ver, hasta aquí hemos visto función cuadrática, ya. Nos faltaría por último en las funciones polinómicas terminar de ver lo que se conocería como la función cúbica, ya. Entonces, vamos con la función cúbica. La función cúbica en este caso, pues igual como característica rápida, en este caso tiene un exponente de 3, en tanto que, por ejemplo, una función cúbica puede ser, digamos, x al cubo, ya, punto, nada más, ¿sí? Como les había dicho, el término importante es que la x o la variable que sea debe de estar elevado al cubo, esa es la característica principal. El resto de variables que yo les coloque, por ejemplo, aquí ya sea más 2x al cuadrado, menos 1, ya, estos otros términos que se les colocó acá pueden ser solamente términos complementarios, que no van a hacer que la función deje de ser una función cúbica, son solo términos complementarios. En sí, el término principal que hace que esta función sea cúbica es justamente el término de la x al cubo, así como en las funciones cuadráticas el término fundamental que le hacía que sea una función cuadrática es aquí el x al cuadrado o el 2x al cuadrado, o sea, de ley tiene que haber por ahí metido una x al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este caso, pues cuando digo la función cúbica tendría una estructura similar a esa de ahí, ¿ya? Y aquí, pues, si ustedes realizan la gráfica, ¿no es cierto? Tendrían, ¿no es cierto?, el eje de las y y acá el eje de las x. Entonces, ustedes realizan la gráfica de una función cúbica es una gráfica de este estilo, ¿sí? Es una gráfica de este estilo, en la cual, pues, ¿no es cierto?, si nosotros le vemos de izquierda a derecha, pues vendría siendo una gráfica de forma creciente, sería una gráfica de forma creciente, ¿no es cierto? ¿Por qué creciente? Porque si veo de izquierda a derecha, esta gráfica está subiendo, entonces sería una figura, o en este caso una forma de gráfica creciente, ¿ya?
Nada más, entonces hasta aquí pues sería la parte de las funciones, en este caso polinómicas, ¿sí? Entonces, ¿qué se vio hasta aquí? Pues todo el capítulo de funciones, ¿no es cierto? Empezamos diciendo que esto de aquí era una relación de un elemento del dominio con otro del codominio. ¿Cómo determino si es función? Trazando una línea vertical en la gráfica de la función. Si chocaba con solamente un punto, sí es una función, y si choca con dos o más puntos, como la gráfica que está encerrada ahí, pues no es una función, es lo que acabamos de ver en lo largo de la clase. Adicionalmente a eso vimos tipos de funciones que son crecientes o decrecientes, ¿no es cierto? ¿Cómo veo si es creciente o decreciente? Viendo la gráfica así tal como ustedes leen de izquierda a derecha, entonces de esa misma forma ustedes van a poder ver si la gráfica es creciente o decreciente de acuerdo a los ejemplos que se les puso en esta parte de aquí. Que también pueden haber gráficas mixtas como esta de aquí o como esta de acá, en la cual tienen un intervalo que decrece y un intervalo que crece, entonces también hay que tener cuidado con esa parte de ahí. Tienen también la parte de, en este caso, funciones continuas o discontinuas, ¿no es cierto? Donde les dije que las funciones continuas son todas las que vimos anteriormente. O sea, todas las funciones que vimos hace un ratito eran funciones continuas, y las discontinuas son estos huequitos que aquí se generan en las gráficas. Todos esos huequitos, ¿por qué se generan? Porque pueden existir valores para los cuales la función no esté definida o dé como resultado infinito, como por ejemplo esta función de aquí, a la cual si es que ustedes la x le tienden a que sea 0, entonces el resultado a ustedes les va a dar como resultado de esta función infinito. O asimismo, por ejemplo, esta función de aquí de la raíz de x, en la cual ustedes no pueden ingresar ningún valor que sea negativo, es decir, no pueden ingresar ni menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 100, ningún valor negativo ustedes no pueden ingresar porque iría al campo de los números imaginarios. Y de ahí el último tipo de funciones serían las funciones polinómicas y trascendentales. Dentro de funciones polinómicas, entonces lo que vimos es primerito función constante, que es solamente un número, después la función lineal, que es únicamente, característica rápida, tiene exponente de 1, el exponente ya sabemos que es el de la variable, y en este caso, pues esta sería la ecuación general de la recta de una función lineal, en donde se les pedía a ustedes la pendiente y la b, que es el punto de corte con el eje de las y. La pendiente, entonces, había dicho que es el grado de inclinación que tiene la línea respecto al eje de las x, es como una medida de un tipo de ángulo, más o menos respecto al eje de las x, por ejemplo, así, digamos, como decir qué ángulo tiene esa línea respecto al eje de las x, eso es la m. Y aquí pues el punto de interés en una función lineal es sacar la pendiente. ¿Cómo sacan? Ya les dije con esta fórmula de aquí, de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde ustedes asignaban los puntos de acuerdo a su conveniencia, y lo único que hacían era en este caso obtener cuánto vale la pendiente, y luego con esta fórmula de aquí ustedes sacaban cuánto vale la fórmula general. Podrían llegar a obtener la fórmula general, como ya se explicó hace un momento, cómo sacar esa fórmula general. Exactamente lo mismo, pues sería en este caso, en este otro ejercicio, este es otro ejercicio, ¿no es cierto? En el cual de igual forma se les dan los puntos y ustedes tienen que obtener la pendiente, que sería menos un tercio, y la fórmula general, que sería esa de ahí que está encerrada en morado, sería todo esto de aquí, que igual ese es un ejercicio que ustedes realizaron. De ahí lo que les había dicho como acotación, que toda fracción que ustedes saquen como respuesta siempre simplifiquen hasta la mínima expresión para evitar realizar cálculos muy grandes. Entonces, en una función lineal, el punto de interés es la pendiente. En la función cuadrática, en cambio, el exponente ahora de la variable va a ser el 2, la ecuación o la fórmula general es de esta de aquí, y el punto de interés ahora en una función cuadrática es el vértice, ya no es la pendiente como en la función lineal, ahora es el vértice en la función cuadrática. ¿Cómo saco yo el vértice? El vértice es un punto en el plano cartesiano de coordenadas x y y. Siendo así, ¿no es cierto? ¿Cómo saco la coordenada en x? Con esa fórmula de ahí. ¿De dónde saco los valores de b y los valores de a? Pues sacaría de los coeficientes que va a tener la expresión como tal. Sí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, habíamos anotado esta ecuación de aquí. Se sacó únicamente los coeficientes, ¿no es cierto? Entonces, el coeficiente de la x al cuadrado es lo que vale la a. Coeficiente, en este caso, de la x es lo que vale la b. Y coeficiente del término independiente, pues sería lo que vale la c. Eso es lo que ustedes tienen, y digamos le reemplazan en la ecuación que tienen arriba y ya sacan en este caso cuánto vale x. Con el valor que ustedes obtienen en x lo van a reemplazar en la parte de la función original, o sea, ustedes cogen esta función original y en vez de poner x van a poner en este caso el valor de x que acabaron de obtener en el paso anterior, y eso es lo que se hizo aquí. En este caso dio que y vale 0.
Y poniendo la respuesta ya de forma correcta, ya les había dicho, tienen que poner primero el punto en X y luego el punto en Y. Exactamente lo mismo sería en este ejercicio, en el cual igual como es función cuadrática se les pide sacar el vértice. Lo único es que aquí tienen que tener cuidado es que en los términos que no existan dentro de la función que a ustedes se les da, como es en este caso la X, que era el término que no existía, entonces si ese término no existe, ese coeficiente es el que va a valer 0. El coeficiente de la X es el que va a valer 0, que en este caso sería la B. Entonces tener mucho cuidado con esta parte de aquí. Una vez que ustedes ya tienen eso, pues no es cierto, igual reemplazan en la fórmula, en este caso sale que X vale 0 y reemplazando en la función original, tal como hicimos arriba, saldría que Y vale menos 2. Eso es lo que ponen aquí como respuesta y listo. Y finalmente la función cúbica, la cual solo se les da pues más o menos como es la gráfica y nada más. Aquí no existe ningún punto de interés ni nada por el estilo. Sí, es solamente la función lo único que ustedes requieren saber. Y eso sería todo en cuanto a las funciones algebraicas o polinómicas, ¿ya? El siguiente grupo de funciones serían las funciones trascendentales. ¿Ya? Dentro de este tipo de funciones trascendentales, el primer tipo de función que ahora tienen es serían las funciones exponenciales. Sí, vamos a ver qué serían las funciones exponenciales. Dentro de las funciones exponenciales, lo que ustedes van a tener es lo siguiente. Ya, para empezar, la función exponencial es siempre, vamos a ver que en este caso la función exponencial siempre un número elevado, si es un número elevado a la x. Generalmente ese número, si generalmente dicho número, no generalmente el número, ya es, generalmente ese número es e. El número e que habíamos visto en los capítulos anteriores, que e es el número de Euler y dicho número vale 2.72 y redondeado valdría 2.72. Entonces, en una función exponencial ustedes siempre van a tener un número elevado a la x. Generalmente ese número es e, ¿sí? Y e es el número de Euler que vale 2.72, nada más. ¿Ya? Listo, entonces, bueno, igual, aquí, ¿no es cierto? Ustedes podrían tener en este caso la función, digamos, un ejemplo de función podría ser f de x igual a e elevado a la x. Entonces, es un número que sería 272 elevado a la x. La gráfica de esa función de y sería una gráfica más o menos de este estilo, es una gráfica de esta forma, ¿ya? Obviamente, si le ven de izquierda a derecha, pues la gráfica sería creciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso. Y de ahí pues, de ahí se tendrían en este caso ya en las funciones pues exponenciales, se tendrían en este caso las leyes de los exponentes. Sí, tendrían ustedes las leyes de los exponentes. Ya, estas leyes pues, creo que fueron revisadas al inicio de todo lo que vimos. Sí, con todo déjenme ver si les puedo solamente copiar ya. Sí, justamente son estas de aquí, ¿ya? Entonces, estas de aquí serían todas las propiedades de los exponentes. Ya, entonces, solo por, bueno, yo no le voy a volver a copiar acá abajo, lo voy a dejar ahí, solo les voy a volver a mostrar, ¿ya? En este caso, las propiedades de los exponentes o las leyes de los exponentes eran las siguientes, las más importantes, ¿no es cierto? Les había dicho que cualquier cosa que esté elevada a la 0 es 1. Si yo tengo en este caso un número, una variable que no tiene exponente, como es en este caso de aquí, ¿cuánto vale dicho exponente? En teoría dicho exponente vale 1, así tal como está aquí. Entonces, si no tiene ningún exponente, yo tengo que saber que dicho exponente vale 1. Cualquier cosa, o sea, perdón, 1 elevado a lo que sea, 1 elevado a lo que sea, sigue siendo 1. Si yo tengo en este caso un número con un exponente negativo, para yo hacerle al exponente positivo, lo que voy a hacer es darle la vuelta a la expresión. Si solo se le va a dar la vuelta a la expresión, lo que está en el denominador sube al numerador y lo que está en el numerador baja al denominador. Entonces, de esa forma, como pueden ver aquí, el exponente cambió y se hizo positivo. La otra ley que tenemos es esta de aquí, donde tiene, si yo tengo dos bases iguales multiplicándose, ¿qué pasa con los exponentes? Los exponentes se van a sumar, conservo la base y sumo los exponentes. Ahora, de igual forma, si yo tengo dos bases iguales, pero ahora se están dividiendo, ¿qué pasa? ¿Qué hago con los exponentes? Conservo la base y resto los exponentes. Si yo tengo a elevado a la x, paréntesis elevado a la y, entonces, ¿qué hago? Multiplico los exponentes y si yo tengo en este caso las raíces
la raíz de índice y de a elevado a la x, yo le puedo convertir a esto a fracción. Perdón, le puedo convertir a un número elevado a una fracción. Entonces, ustedes siempre que vean cualquier número elevado a una fracción, significa que esto en pocas fue una o es una raíz, ¿ya? Entonces, ahí habíamos hecho, por ejemplo, aquí ejercicios de esta parte de aquí para ejemplificar. Se les había puesto, digamos, este ejercicio de aquí, este primerito, a donde ustedes tienen x más la integral de x al cuadrado, diferencial de x más la derivada de x y un montón de cosas más, ¿ya? Cuestión de que todo esto está elevado a la 0, ¿ya? Toda esa operación de ahí está elevada a la 0. Entonces no me interesa a mí lo que esté adentro. Si todo eso está elevado a la 0, ¿cuánto me tiene que dar como resultado? 1. Entonces por eso es que vale 1, dada esta ley de aquí de los exponentes. Vamos con la segunda parte, ya con la segunda ley. Si yo tengo solamente una variable x, ¿qué exponente en teoría tiene esa variable x? Tiene exponente de 1, nada más. Asimismo, si yo tengo un 2 elevado a la menos 3, ¿sí? ¿Cómo le hago yo al exponente positivo? Si les había dicho, ustedes pueden poner este sobre 1, que es solamente una forma visual o algo como una ayuda para que ustedes puedan realizar el ejercicio. Y lo que van a hacer es únicamente subir el denominador al numerador y en este caso el denominador bajaría. Si ustedes juegan entre subir y bajar los números de numerador a denominador, eso lo que va a hacer es cambiar el signo del exponente. Sí, ojo aquí, es solo el signo del exponente, no el signo de la base. O sea, este signo de aquí, si digamos aquí hubiera un menos 2, por más que yo le suba y le baje y le haga, le mande donde yo quiera, ese signo no se va a mover de ahí. Ese signo va a seguir siendo menos. El único signo que cambia al momento de subir y bajar entre numerador y denominador es el signo del exponente. ¿Sí? Igual aquí habíamos hecho otro ejercicio. ¿Qué pasa si yo tengo 2 elevado al cubo por 5 elevado a la menos 1? Entonces, de igual forma, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer es que este término de aquí tiene exponente negativo. Entonces, para yo hacerlo positivo, ¿qué debería de hacer? Bajarle al denominador. Entonces, al momento que yo lo bajo, le quedaría de esta forma, 5. ¿Cierto? Pero yo sé que este 5 está elevado a la 1 y como aquí tenía signo menos, pues acá ya al momento que le baje debería de cambiar y tener un signo más. Pero como ese signo no se pone, ni el número tampoco, entonces ya pues solo se le deja como 5. En el caso de acá, en este ejercicio de acá, teníamos las bases iguales multiplicándose. ¿Qué hago con los exponentes? Los sumo, ¿no es cierto? Conservo la base, sumo los exponentes. 3 más 4, 7. Acá tengo dos bases iguales dividiéndose. ¿Qué hago? Conservo la base, que es el 3, y resto los exponentes. 4 menos 2, que eso me da 2. Siempre se resta el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Si yo tengo de esta forma, entonces 2 elevado a la cuarta, paréntesis elevado a la 6, ¿qué hago? Conservo la base y multiplico los exponentes. Y si tengo la raíz, por ejemplo, del 2, de igual forma yo le puedo convertir esto a forma de exponente. Entonces, ¿qué hago? Conservo la misma base, lo paso acá, y en este caso, ¿no es cierto? El 2, ¿qué exponente tiene? Este 2 de aquí, ¿qué exponente tiene? Y acabamos de ver que tiene un exponente de 1. Y la raíz, en teoría, tiene un índice de 2. Ya sabemos que si no está escrito ningún número en la raíz, yo tengo que asumir que ese número vale 2. Entonces, esos números, ¿no es cierto? Este número de aquí iría al numerador y este número de acá iría al denominador. Y de tal forma que a ustedes les quedaría como 2 elevado a la 1 medio, que es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 2. Y de ahí, pues, habíamos hecho estos ejercicios, ya ejercicios así, en los cuales se les había explicado a ustedes que tienen que llevar los números a las bases más pequeñas posibles. ¿Cuáles son esas bases más pequeñas posibles? Solamente estas de aquí, base 2, 3, 5 y 7. ¿Por qué, por ejemplo, no puede estar el 4? ¿Por qué el 4 no es la base más pequeña? ¿O el 6, por qué no es la base más pequeña? Porque yo puedo expresar estos números como bases de 2, o de 3, o de 5, o de 7. Por ejemplo, el 4 lo puedo expresar como base 2, poniéndole como 2 al cuadrado. Al 6 le puedo expresar como una multiplicación de 3 por 2, que sería la multiplicación de estas bases más pequeñas. Entonces, como pueden ver, estos números salen de otras bases, salen de bases más pequeñas. Por eso el 4, el 6 y otro tipo de números no son considerados bases más pequeñas, sino únicamente los que están ahí puestos en morado, que son los números primos. De ahí les había dicho que ustedes, por ejemplo, en base 2 tienen todas estas bases de aquí, que al menos estas sí deberían de saberse. Tienen igual en base 3 todas estas bases de aquí, base 5 todas estas de aquí, y así. Ya entonces, ¿qué significa todos estos números? Pues era, ¿no es cierto? 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado al cuadrado 4, 2 elevado al cubo 8, 2 elevado a la cuarta sería 16 y así sucesivamente. Entonces, por recordarles, ¿no es cierto? Si yo tenía 2 elevado a la cuarta, no es por si acaso coger y multiplicar 2 por 4 y que me dé 8 y ya. O sea, si ustedes hacen eso está mal. Sí, ya les había mencionado que lo que se hace aquí es multiplicar la base, la cantidad de veces que me diga el exponente. Aquí me dice 4 veces, entonces pondría 4 veces la multiplicación de la base.
base, que en este caso es 2. La base es el número de abajo, por si acaso, ¿no? Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 2 elevado a la cuarta es 16, ya, por si acaso. Se me olviden de esa parte de ahí. Ya, lo voy a dejar ahí, ¿ya? Y ya, entonces eso, y de ahí lo que habíamos hecho aquí, pues de estos ejercicios era de llevarle a las bases más pequeñas. Por ejemplo, aquí teníamos el 64. El 64, si le llevo a la base más pequeña, sería en base de 2, que sería un 2 elevado a la sexta. El 32, si le llevo a la base más pequeña, sería un 2 elevado a la quinta. El 16, si le llevo a la base más pequeña, es un 2 a la sexta. Y el 81 en la base más pequeña sería un 3 elevado a la cuarta. Y este 3 ya está en la base más pequeña, se queda como 3. No hay nada más que hacer. Y no me olvido de que tengo que colocar estos numeritos de aquí. Si todos estos numeritos tengo que seguirlos colocando, porque a la final lo único que hice es transformar este 64, transformarlo en 2 elevado a la sexta. Entonces este otro 2 de aquí ni siquiera lo he tocado, entonces tengo que volverlo a colocar tal cual como estaba, ¿ya? Y de ahí pues se aplicaba la propiedad, ¿no es cierto? Esta justamente la que estaba acá arriba, esta de aquí. Se aplicaba esta propiedad de la cual decía, ¿no es cierto? Si tengo un número, paréntesis elevado a una potencia y otra vez paréntesis elevado a otra potencia, ¿qué hago? Multiplico los exponentes. Entonces era lo que ustedes hacían aquí. Se les había dicho, ¿no es cierto? Cogen el 2 y le hacen la multiplicación de los exponentes. Sería 6 por 2 menos 12, que es lo que está aquí. 2 elevado a la 5 por 3 menos 15, 2 elevado a la 4 por menos 2, que sería menos 8. 3 elevado a la 4 por 4, que sería 16, y el 3 elevado a la 1, que se queda ahí. Y de ahí lo único que harían es, en este caso, operar las bases iguales. Entonces, ejemplo de aquí, estas dos bases de aquí son iguales. ¿Qué están haciendo estas bases? Se están multiplicando. Entonces, ¿qué hago con los exponentes? Los sumo. Menos 12 más 15, eso les da como resultado 3. Y de ahí acá abajo, pues de igual forma, voy a simplificar las bases más pequeñas. O perdón, voy a simplificar las bases iguales. Entonces, las bases iguales, por ejemplo, habrían estas dos de aquí por el momento. Entonces, aquí tengo un 3 elevado a la 16 y un 3 elevado a la 1. Estas dos bases se están multiplicando en tanto que cojo los exponentes y los sumo. 16 más 1, 17. Y me queda 3 elevado a la 17. Tengo esta expresión de aquí, sigo buscando términos que tengan bases iguales. Por ejemplo, estos dos de aquí, ambos tienen las bases de 2. Entonces, si yo tengo estos dos números, ¿qué operación existe entre ellos? En teoría existe una división, ¿no es cierto? Existe una división. Entonces, ¿qué hago? Conservo la base y resto los exponentes. Sería 3 menos menos 8. Entonces, quedaría 3 menos menos 8, que es justamente lo que se les había puesto acá en la parte inferior. Sí, 3 menos menos 8. Hacen esa operación que sería como 3 más 8 y eso les da como resultado 2 elevado a la 11. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Nada más y ya. Y eso era lo que ustedes hacían. De ahí, bueno, hicimos creo que unos cuantos ejercicios de estos. Todos estos están aquí. Esos se vieron en las primeras clases y ya. Y eso era pues lo que ustedes hacían con los exponentes. O sea, principalmente aquí lo importante es que se graben estas propiedades. Es decir, si yo tengo cualquier cosa elevada a la 0, eso me da 1. Si yo tengo solamente un número o una variable, yo tengo que saber que se tiene un exponente de 1 a pesar de que no esté escrito. Si yo quiero en este caso cambiar el exponente de que se haga negativo a positivo, le tengo que jugar entre subir y bajar de numerador a denominador. Si veo dos bases iguales multiplicándose, sumo los exponentes. Si veo dos bases iguales dividiéndose, resto los exponentes. Y si tengo esta expresión de aquí de un número elevado a una potencia, paréntesis elevado a otra potencia, pues le multiplico los exponentes. Eso sería como cosas que sí es necesario que ustedes ya se graben para ya, o sea, para su prueba mismo como tal, ¿sí? Entonces, bueno, sería un resumen de la parte de las leyes de los exponentes, que ya todo esto pues estaría visto arriba. Sí, todo esto ya pues estaría visto y revisado en la parte superior y es lo que vimos al inicio de todo el curso. Ya. De ahí pues, continuando con esta parte de aquí, pues, ya, a ver, tendríamos lo siguiente. Ya. Tendríamos los siguientes ejemplos. Ya vamos con otros ejemplos. Digamos que yo tengo lo siguiente. Tengo en este caso así. 6 elevado al cubo, paréntesis elevado a la 2. Todo esto elevado a la 1 y todo esto elevado a la cuarta. Y antes, como pueden ver ustedes, aquí yo tengo 6 elevado al cubo, paréntesis al cuadrado, corchetes a la 1 y llaves a la cuarta. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me debería de hacer acuerdo justamente esa expresión de aquí? Justamente a la primera que acabamos de ver acá. Justamente esa que decía elevada a la x, paréntesis elevada a la y, a esta expresión de aquí. Cuando yo tengo un número elevado a una potencia, paréntesis, o sea, signos de agrupación, elevado a otra potencia, que me dice, coge y multiplica los exponentes. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí únicamente.
facilita. Entonces, voy a la expresión, ¿no es cierto? Aquí está, cojo el 6 y le empiezo a multiplicar por todos los exponentes que están aquí, porque todos están con signos de agrupación. Entonces serían, ¿cierto? 6 elevado a la 3, por 2, por 1 y por 4. Nada más, súper fácil. Y en este caso les queda 6 elevado a la 3 por 2, 6, 6 por 1, 6 y 6 por 4, 24. Les quedaría 6 elevado a la 24. Y ya, nada más, esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces, por ejemplo, ese de ahí, súper fácil. Ya, vamos con otro. Ya, entonces de ahí, digamos, ustedes tendrían ese ejercicio número 2. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencias ven ustedes entre el ejercicio 1 y el ejercicio 2? ¿Cuál sería como una diferencia principal que verían ustedes? De la señorita Natasha Díaz. ¿Qué encuentra usted como diferencia entre el ejercicio 1 y el 2? Señorita Natasha Díaz. A ver, si no, señor. A ver, Matías. Mateo, ¿qué dice? Serían los signos de agrupación. Ya, correcto. Sí, entonces la diferencia, digamos, entre ambas expresiones serían justamente los signos de agrupación. Sí, en el primer ejercicio tenemos todo puesto con paréntesis, corchetes y llaves. La diferencia del ejercicio 2 que no tiene nada de paréntesis, corchetes y llaves. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Ya, para empezar, eso ya corresponde a otro tema. Así que, bueno, si ustedes lo buscan en algunos lados, se llama como potencia de una potencia. Sí, este es un ejercicio que se conoce como potencia de una potencia. Entonces, este de aquí ya se resuelve de una forma un poco más diferente al resto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos nosotros en este caso a coger los términos de forma descendente. Si les vamos a coger aquí de forma descendente, ¿ya? De forma descendente, en forma de escalera. Y les vamos a ir cogiendo en grupos de 2. Entonces yo voy a coger para empezar estos dos grupos de números. Fijémonos principalmente en que yo no estoy tomando en cuenta el signo ese del menos 16. Ese signo de aquí no lo voy a tomar en cuenta dentro del círculo que acabo de cerrar ahí en morado. No lo voy a tomar en cuenta. Ya vamos a ver por qué. Ya, entonces voy a extraer justamente solo esa parte en morado. Sería 16 elevado a la menos un cuarto. Ya solamente voy a extraer esa parte de ahí que está en morado. 16 elevado a la menos un cuarto. Como les dije a ustedes, si llegan a ver un número elevado a una fracción, eso de ley es que es una raíz. Entonces, si ustedes resuelven esto, les quedaría en pocas como la raíz cuadrada de, en este caso, raíz cuadrada de índice 4 de 16 elevado a la menos 1. De ahí, si esto ustedes le siguen transformando, como tengo 16 elevado a la menos 1, esto de aquí yo lo puedo transformar como 1 sobre 16. Si de acuerdo a todas las propiedades que ya hemos visto, pues sería de esa forma. Ahora, si me piden raíz cuarta de 16, entonces, por ejemplo, la raíz cuarta de 1 sigue siendo 1 y la raíz cuarta de 16 sería en este caso 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la cuarta les da 16. Entonces, si no, pues igual pueden utilizar la calculadora para ver cuánto les da y ya. En este caso, esta sería la respuesta que les da, sería un medio, ¿ya? Entonces, eso significa que toda la parte que estaba, en este caso en morado, nosotros la vamos a reescribir a la expresión de la siguiente forma. Sería como 27 elevado a la 9 elevado a la menos, que me dio como resultado de la parte en morado, un medio. Entonces, sería como resultado elevado a la menos un medio. ¿Por qué no le tomé en cuenta el signo? Si este signo que les dije al inicio, ¿por qué no le tomé en cuenta este signo de aquí? ¿Ya? ¿Por qué no se toma en cuenta este signo? Porque si yo le hubiera tomado en cuenta el signo, si yo le hubiera incluido todo así con el signo, va a pasar de que, por ejemplo, aquí yo debería tener un signo menos, aquí también debería tener un signo menos, y por ejemplo, ahí les va a ustedes a quedar la raíz cuarta de menos 1 sobre 16.
Entonces, raíces que sean de índice par, es decir, de índice 2, 4, 6, 8, 10, cualquier índice que sea par, esa raíz cuadrada, si tiene un número negativo en la parte inferior, esa raíz no va a existir. Sí, esa es una raíz que no existe, justamente es lo que les decía en el capítulo anterior. Les decía, si ustedes tienen la raíz, por ejemplo, de -1, esto de aquí no existe dentro del campo de los números reales. ¿Por qué? Porque se va a extender al campo de los números complejos. Entonces, no existe esa raíz. Entonces, por eso, uno lo que hace es evitarse meter ese signo, se lo va a meter después y ya, por eso se lo deja fuera, para evitar que en este caso les dé resultados de números imaginarios. ¿Ya? Entonces, todo lo que estaba en morado a la final, pues se simplificó y se colocó como un medio, que es justamente lo que nos acaba de dar ahorita. Sigo yo cogiendo asimismo en forma de escalera descendente en grupos de 2. Asimismo voy a coger estos dos grupos de números y si es que aquí hubiera un signo menos, por ejemplo, asimismo ese signo menos tampoco lo tomaría en cuenta. Entonces otra vez voy a resolver en este caso la parte de turquesa. Entonces sería 9 elevado a la -1 medio. Asimismo, como tengo en este caso un exponente fraccionario, yo sé que eso de ahí es una raíz, quedándome como resultado raíz cuadrada de 9 elevado a la -1. Esto, si les sigo trabajando, sería como la raíz cuadrada de 1 sobre 9. Y si ustedes hacen esto de aquí en la calculadora o a mano, como sea, entonces de aquí les va a dar como resultado un tercio. Sí, la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, por eso sería mi resultado un tercio. Entonces, otra vez vuelven a reescribir la expresión original, sería 27 elevado a toda esta parte de aquí, que ya vimos que se acaba de convertir en un tercio. Sería 27 elevado a la un tercio, y ya solo les quedaría resolver esa parte de ahí. Pues todo esto de aquí es igual a ¿qué? A la raíz cúbica de 27. ¿Cuánto vale la raíz cúbica de 27? Sería un número que elevado al cubo me dé 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces la raíz cúbica de 27 es 3 y listo, ya está sacada la respuesta y hasta ahí ya moriría el ejercicio. Y no habría nada más que ustedes tengan que realizar y ya. Entonces aquí, como ven, o sea, la idea es, por ejemplo, si se topan con estos problemas de potencia de una potencia, es siempre ir cogiendo en forma de escalera descendente, lo vamos a ir cogiendo en forma de escalera descendente, en grupos de 2, siempre es en grupos de 2, sin tomar en cuenta el signo del número que esté más abajo. Y ya, y van resolviendo por partes, hasta que lleguen a la respuesta, así como se llegó aquí hasta el último. ¿Ya? Respecto hasta todo lo que hemos visto hasta aquí de la función exponencial, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro, señores? Todo claro. Ya, chévere. El resto, señores, señoritas, preguntas, dudas, chicos. Todo está claro. Ya, ok. A ver, ya, entonces, a ver, eso entonces sería parte de la función exponencial. De ahí también hay otro tema que se llama, bueno, hay otro tema que, bueno, no sé, creo que si van a dar la prueba de la ESPE, a veces se les colocan ejercicios como estos, por ejemplo, como el ejercicio número 4, que dice lo siguiente, dice 2 elevado a la 2x menos 5 igual a 2 elevado a la x más 1. Ya, entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que en este caso ya se transformó como en un tipo de ecuación y justamente el tema de aquí se llama ecuaciones exponenciales. Sí, se llama ecuaciones de exponenciales. Ya, entonces, bueno, por ejemplo, creo que los de la ESPE les toman esto. Ya, entonces, ¿qué concepto es el único que ustedes necesitan saber aquí? Pues que si es que yo tengo a elevado a la m y esto es igual a elevado a la n, entonces aquí lo único que yo puedo hacer es igualar los exponentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo las bases iguales, ¿no es cierto?, a ambos lados de la ecuación, lo único que yo debo de hacer es igualar los exponentes, nada más. Por ejemplo, aquí, fíjense, yo tengo 2 y 2. ¿Tengo las bases iguales? Sí, ¿no es cierto? Son las bases de 2. Pues, ¿qué debería de hacer únicamente? Igualar los exponentes. Entonces, igual sería 2x menos 5 igual a x más 1. Ya están igualadas. O sea, si las bases son iguales, entonces igualo los exponentes.
Y de ahí ya les queda en este caso una ecuación de primer grado, que sería hacer todo lo que hemos visto hasta ahorita. Mandar los términos que tienen variables al lado izquierdo y mandar los términos que sean únicamente numéricos al lado derecho. Entonces, mando los términos con variables al lado izquierdo, sería 2 menos 1, ¿no es cierto? Porque este otro término de la derecha pasa a restar, sería únicamente x. Es igual a 1 más 5, porque este pasa al otro lado y cambia con signo positivo, sería 1 más 5, 6. Listo, nada más, ya está resuelto. Entonces, la solución de esta ecuación exponencial es que x es igual a 6. Nada más, facilito. ¿Ya? Eso es si ustedes tienen las bases iguales. Por ejemplo, ¿qué pasará si yo, digamos, tengo en este caso, digamos, con ejercicio 5, digamos, yo tengo tal vez 16, bueno, sí, ponle 16 elevado a la x más 1, igual en este caso a 4 elevado a la x menos 2, por ejemplo. Ya, yo aquí tengo las bases iguales, o sea, es 16 y 4, tengo las bases iguales, o sea, por el momento tal vez podrían decir, no, ¿no es cierto? O sea, el 16 y el 4 no son bases iguales. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué vimos nosotros al inicio, justo cuando empezamos a ver esta parte de funciones exponenciales? Que la idea en toda la parte de funciones exponenciales es que ustedes lleven todo a las bases más pequeñas posibles. ¿Cuáles eran esas bases más pequeñas posibles? Base 2, 3, 5, 7, que era lo que se hacía en este tipo de ejercicios que estaban ahí, ¿no es cierto? Siempre que ustedes veían números, trataban de llevarles a las bases más pequeñas. Exactamente lo mismo, sí, exactamente lo mismo, ustedes es lo que van a aplicar en la parte de acá abajo. Sí, o sea, ustedes tienen, es verdad, tienen el 16 y tienen el 4, pero eso ustedes pueden transformar a bases más pequeñas, es decir, por ejemplo, el 16 lo puedo poner como 2 elevado a la 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, sería 2 elevado a la cuarta, y el 4 se podría poner como un 2 elevado al cuadrado, todo esto paréntesis, elevado a la x más 1, y todo esto paréntesis, elevado a la x menos 2, ¿ya? Entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, un número elevado a una potencia, paréntesis elevado a otra potencia, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar los exponentes, de tal forma que me quedaría 2 elevado a la 4x más 4. Recuerden que aquí sería como propiedad distributiva, 4 por x, 4x, y 4 por 1, 4. Asimismo acá, 2 por x, 2x, y 2 por menos 2, menos 4. Pues todo esto sería igual a 2 elevado a la 2 por x, 2x, y 2 por menos 2, menos 4. Y ahí ya lograron ustedes ahora sí conseguir que las bases sean iguales, así tal como se hizo en el ejercicio anterior. Llegaron a conseguir las bases iguales. Entonces, ¿qué hago? Igual a los exponentes, sería únicamente 4x más 4 igual a 2x menos 4. Entonces, tengo bases iguales, ya solamente igual a los exponentes. Y igual, mando términos con variables lado izquierdo, quedándome como resultado ya 2x, es igual, mandándole los términos al otro lado, al lado derecho sería menos 8. Despejo la x y x me daría como resultado ya despejado todo, menos 4. Entonces sería el resultado ya de despejar esta ecuación de aquí, mandando términos con variables lado izquierdo, términos numéricos lado derecho, y ahí sí ya mandando con los signos correspondientes de más y menos, nada más. Entonces ahí súper sencillo. Si es que ustedes tienen así, todavía es operable esto de aquí. Ya, pero ¿qué pasa ahora si ya, digamos, llegáramos a tener lo siguiente? Ya, ¿qué pasa si nosotros llegamos a tener lo siguiente? Tal vez digamos 7 elevado a la x más 1 y esto igual a 5 elevado a la 2x. ¿Ya? Aquí las bases son diferentes, ¿no es cierto? Obviamente, así como acá en este ejercicio anterior, las bases son diferentes. Pero yo puedo convertir a esto, puedo hacerles bases iguales de alguna forma al 7 y al 5 si estas ya son las bases más pequeñas posibles. O sea, por ejemplo, habíamos visto que las bases más pequeñas son el 2, el 3, el 5, el 7. Pero entonces ya no puedo yo llevarles a estas bases más pequeñas, ya son las más pequeñas. Entonces estas bases ya de ninguna manera yo les puedo hacer que sean iguales. Entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Porque ya, o sea, si ya no puedo igualarlas, si las bases no son iguales, ya no podría igualar los exponentes, ya no podría hacer cumplir esta cuestión que se les puso aquí en la parte de arriba. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues aquí ya lo único sería en este caso aplicar la parte de logaritmos, ¿sí? Y vamos a ver en este caso que los logaritmos es una operación o es, sí, o sea, es una función, más que todo es una función inversa a la función exponencial. Son dos operaciones inversas, así como la propiedad distributiva y el factor común eran como operaciones inversas. Asimismo, los logaritmos y los exponentes son como operaciones inversas, pero que se complementan entre sí. Entonces, bueno, ya igual ya veríamos la siguiente clase, ¿sí?
Entonces eso, hasta aquí no sé si les quedó alguna pregunta de todo lo que hemos visto en la clase, alguna duda que tengan hasta aquí, señores. Ya. Ok, entonces si no hay más dudas, pues ya nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias chicos por su atención y que bueno, pasen bien y tengan un buen feriado, bueno, un buen fin de semana más que todo. Ya, eso nomás chicos. Descansen y hasta luego. Pero Hasta luego, jóvenes.